La verdad sobre la Revolución Mexicana, su organización, puesta en marcha y desarrollo. Aquí se encuentra con nosotros Leopoldo para explicarnos por qué la Revolución Mexicana no se planeó en México. En tu libro abordas el nombre de una persona que fue vital en la Revolución Mexicana y que está prácticamente desconocido en la historiografía de nuestro país. Este señor se llamaba Sherburne Hopkins. Sherburne Gillette Hopkins es uno de los personajes más enigmáticos que probablemente haya en la historia de México, sin duda, pero del mundo. Porque él es uno de los hombres que pasan en silencio, no hay aquí ninguna estatua, como por lo menos para tirarla, pero a él le debemos en gran parte todos los sucesos que ocurrieron desde 1909 hasta por lo menos 1915. Si hoy preguntaras, si hicieras una encuesta, ¿quién conoce a Sherburne Hopkins? Pues yo te diría que el 99.9 no saben quién fue Sherburne, ni el papel que jugó, ni por qué fue tan importante en la Revolución Mexicana. Podríamos decir que Sherburne Gillette Hopkins fue un agente de los Estados Unidos que trabajaba para el Departamento de la Defensa, específicamente para el señor Philander Knox, que era el secretario de Estado, el actual Hillary Clinton, por decirlo así. Y este hombre, Sherburne Gillette Hopkins, además trabajaba para varios consorcios petroleros, entre ellos destacadamente Standard Oil de John Rockefeller, cuya empresa hoy sigue siendo, es decir, este fenómeno del secreto de 1910 o que se describe aquí, México Negro, es una cosa que sigue ocurriendo hoy, es lo que está detrás de la guerra de la invasión a Afganistán, a Irak, es decir, es el mismísimo fenómeno. Y la idea es ver por qué en México ocurrió. Claro, porque ahí te diría yo, si Irak, por ejemplo, hubiera sido el principal productor de melones del mundo, tú dime si hubiera habido un bombardeo o una invasión. Digo, por supuesto que no. Exactamente. Entonces, se siguen dictando las mismas políticas en los Estados Unidos y todo movido por el imperio, ¿verdad? Exactamente. Pero Hopkins era un hombre que estaba adscrito al Departamento de Estado en los Estados Unidos con Knox, y al mismo tiempo era empleado, cabildero, de las compañías petroleras norteamericanas. Así es, de Standard Oil de Walter Pierce, que era una subsidiaria de Standard Oil, hoy llamada ExxonMobil. Pero en su momento Standard Oil era increíblemente poderosa, quizás mucho más poderosa que cualquiera de las actuales. ¿Y qué interés podría tener John Rockefeller en financiar la Revolución Mexicana? Bueno, realmente lo que se ve con esta cuestión de Standard Oil de John Rockefeller es que en verdad en México se libró una guerra entre dos imperios, que eran el Imperio Británico y el Imperio Norteamericano, que estaban peleándose desde hacía décadas por América, sembrando revoluciones y golpes de Estado. En verdad era como una guerra entre ellos, pero ellos no se confrontaron. Es decir, los muertos los tenía que portar cada uno de estos países. Como siempre. Como siempre, exacto. Pero el asunto es que todo esto finalmente vino a desencadenarse porque alrededor de 1860... que fue cuando empezó, ahora sí, el boom del petróleo en términos de que las grandes industrias se dieron cuenta de que realmente ese descubrimiento que parecía una simple novedad científica, realmente iba a sustituir al carbón, y eso inmediatamente causó un efecto cataclísmico en la Gran Bretaña, porque la gran fuerza de la Gran Bretaña siempre había sido el monopolio del carbón como la fuente de energía del mundo, y entonces al descubrir que no tenían petróleo ellos, empezó una crisis, pero que hizo verdaderamente colapso cuando los alemanes, que empezaron a armarse tremendamente y crearon una flota de submarinos cuyo propósito era destruir a la flota británica e invadir Inglaterra. Y ellos habían pensado en avanzada transformar todo su sistema naval de turbinas de carbón a petróleo mucho antes que los ingleses. Entonces llegó un reporte, y es lo que hace que aparezca Winston Churchill en la portada de este libro, porque su rol en todo esto es increíblemente importante. Él fue el depositario de una instrucción del rey Jorge V de Inglaterra, para salvar al Imperio Británico de ser despedazado en una eventual guerra contra Alemania que iba a ocurrir en cualquier momento. Él recibió la orden de transformar la flota a petróleo, pero conseguir los suministros. Claro, ahí está el problema,
Porque se decía que en Irán había depósitos, pero también en México, ¿no? Sí. A donde mandan a Lord Cowdray. Exactamente. Pero a ver, dinos, por ejemplo, ¿qué papel jugó Rockefeller en el derrocamiento de Porfirio Díaz? Y después en el ascenso al poder de Madero. Justamente es un solo fenómeno. El objetivo era derrocar a Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz había hecho realmente, en su intento de consolidar una cierta autonomía de México, había buscado el apoyo inglés. Más que nada los ingleses lo habían buscado a él. Toda esta iniciativa de Churchill, por órdenes de la del gobierno británico y de la Junta de Banqueros, había buscado hacer México una reserva de petróleo para Gran Bretaña. Habían hecho que Whitman Pearson verdaderamente se metiera con Porfirio Díaz y se hiciera un gran, pues por decirlo así, un convenio que hizo que Porfirio Díaz le diera exclusividad a Lord Cowdray, o sea, para Inglaterra, para explotar prácticamente todo el sur de México. Pero imagínate la gracia que le hizo esto a Rockefeller, ¿no? Sí. Porque le estaba quitando mercados y barriles de petróleo a su empresa y a Estados Unidos. Exactamente. Entonces dijo, bueno, pues esto de Porfirio Díaz ya no vale, ¿no? Y como Porfirio Díaz tenía 80 años, dijo, pues lo mejor que podemos hacer es deshacernos de él. La pregunta más importante, porque yo lo que creo es que los tres partidos políticos que dominan nuestro país tienen como héroe a Francisco Madero, y aparece hasta en los billetes de 20 pesos, y es la gran efigie de tres partidos políticos, y han hecho al público mexicano que se trague que él debió ser un héroe nada más porque se le pareció que era injusto un régimen. Pero creo que es increíble que uno acepte que este chico, que no era más que un hijo de un hacendado, era el hijo del hombre, el de quinto hombre más rico de México, y no tenía el más mínimo entrenamiento militar o para comandar tropas, era un junior. Ni político. Exacto, sí. Entonces alguien debió haberlo ayudado, porque, vaya, hubo hombres de mucho más poder que intentaron golpes contra Porfirio Díaz y fueron aplastados inmediatamente. Pero ahí tienes, por ejemplo, ahorita que dice eso, de esa entrevista que lleva a cabo el presidente Taft con Díaz en la frontera, ¿no crees que ahí se resolvió de alguna forma la suerte de Porfirio Díaz? Porque Taft llevaba toda la consigna de las compañías petroleras y de las compañías metalúrgicas, de Guggenheim y todo esto, ¿no? O sea, exacto. Ahí es cuando le podrían haber dicho a Taft, ya que te vas a reunir con Porfirio Díaz, dile que o cambia la papeleta o ya no lo queremos nosotros en América para los americanos. Exactamente. Una vez más, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde el mensaje que le da Taft a Díaz es de parte de todo Wall Street para decirle, se acabó. Exactamente. Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que no es que Madero hubiera tenido el éxito de levantarse en armas y convocar a la revolución, sino Porfirio Díaz sabía que sin el apoyo de Estados Unidos estaba muerto. Exacto. Por eso es que es tan sospechoso. ¿Tú qué opinas? ¿Es tan sospechosa la renuncia de Porfirio Díaz cuando apenas cae Ciudad Juárez en manos de Orozco y de Villa, ¿no? Sí, pues hay un dato que es para mí espeluznante, que es precisamente que cuando ya cayó Ciudad Juárez, que en realidad pues era algo, comparado al imperio de Porfirio Díaz, era algo que podría haberse resuelto con el ejército mexicano, pero lo que pasaba es que también había 5 buques destructores de los Estados Unidos en los puertos de México, y había mensajes para Porfirio Díaz enviados desde la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, diciéndole que ya renunciara. Bueno, con algunas otras palabras. Es decir, por todos lados estaba siendo acorralado, y hubiera sido Madero o cualquier otro. Y hay un dato también que a mí me pareció espectacular, que es que en ese periodo en el que estaba aferrándose por última vez Porfirio Díaz a la silla, y con todas estas amenazas de los Estados Unidos de váyase, váyase, y mientras Madero llegando con esos ideales, y este ejército armado por Sherburne y Gillette Hopkins, que él fue el que realmente vino, vio las guerrillas y las entrenó con todas las tácticas militares y de comunicación para la coordinación y logística militar de un nivel nacional,